Hola a todos y a todas. Tenemos este nuevo encuentro con un tema que pone de relieve una inquietud que subyace en la mayoría de los practicantes de yoga y de meditación. Responder a la pregunta que da título a nuestro encuentro sobre si el yoga debe acercarse más a un yoga laico o a un yoga religioso. Si es más un sistema de pensamiento de creencias concretas, dogmáticas, religiosas, o si el yoga es un camino de progresión espiritual sin creencias, sin una relación con Dios o con conceptos sobre lo divino. Esta es una cuestión que sin duda siempre suscita una controversia y reflexiones que conviene afrontar y que hoy en día es un tema que está como en la mente de quienes formamos parte de la comunidad del yoga. Bueno, la imagen arquetípica del yoga de la India como un conjunto de conocimientos que se van transmitiendo a través de sabios, a través de maestros, mediante también el abandono de lo mundano, a través del desapego, mediante también la necesidad de un gurú, basado en la búsqueda de lo que llamamos o se da en llamar lo absoluto o la verdad con mayúsculas, entre ceremonias que son ancestrales, mantras, sonidos sagrados, rituales, inciensos, divinidades, templos. Todo eso está conviviendo actualmente con otra imagen que, dejando de lado todo el tema de las prácticas físicas modernas y posmodernas, diríamos que está proponiendo un yoga más laico como camino espiritual, pero desprovisto de dogmas, de doctrinas y orientado más a la presencia en el mundo más que al abandono del mundo. Y este yoga moderno, que podríamos llamar laico, propone también un estilo de vida que no solo incluye la revisión de valores éticos adaptándolos a los nuevos retos del siglo XXI, sino que también ayuda a llenar el vacío espiritual que han dejado las religiones tradicionales, al menos en Occidente. Y creo, bajo mi punto de vista, que hay como dos tendencias en la actualidad, para resumir. Una que intenta preservar aspectos tradicionalistas en los que además se entremezclan elementos religiosos del hinduismo, del budismo, del sistema Vedanta, del tantrismo, y que transmite un yoga aparentemente con creencias teístas o religiosas, a veces incluso próximas a lo dogmático, y hay otro yoga que se propone adogmático, sin creencias ni referencias teístas, y que de alguna manera también intenta preservar y conservar valores éticos adaptados, pero éticos. Es un yoga más laico, enfocado a fines que incluyen la salud y que incluyen la calma, y que incluyen de alguna manera también el llamado progreso espiritual. Bien, entre preservar un yoga tradicionalista y cultivar un yoga sin dogmas, ¿dónde nos situamos y por qué? ¿Y qué es lo que sirve en el momento actual? Esta sería la reflexión de partida. Tenemos invitados con un conocimiento maravilloso y extenso que nos va a presentar Pepa ahora mismo, y vamos a entrar enseguida en estas reflexiones. Adelante, Pepa. Pues empiezo con quien tengo aquí a mi derecha, que es Swami Satyananda Sarasvati. Él es monje y maestro hindú, nacido en Barcelona, pero ha vivido la mayor parte de su vida en la India, dedicado a la práctica
estudio y contemplación de la tradición del yoga, el Advaita Vedanta y el Shivaísmo de Cachemira. En el año 2009 se estableció en Cataluña, donde fundó la asociación hindú Advaita Vidya y la comunidad Kailash Ashram. En 2018 funda Ediciones Advaita Vidya, especializada en publicar textos clásicos del hinduismo, inéditos en español y catalán. Él mismo ha escrito y publicado varios libros, como el recientemente editado Las bases del yoga, de la editorial Kairos. Es autor de numerosos artículos e introducciones a libros de temática índica. Tengo además a mi izquierda a Emilio García Buendía. Emilio es especialista en filosofía y cultura india y profesor en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Además de licenciado en Derecho y en Filosofía, es diplomado en Estudios Superiores por el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador en estos temas en la Universidad de Oxford. En 2015 publica El yoga como sistema filosófico, los Yoga Sutras, obra donde estudia y compara las distintas versiones impresas de este tratado. Tenemos también aquí enfrente de mí a Agustín Paneker. Él es editor y director de Editorial Kairos, en la cual trabaja desde 1979. Escritor especializado en religiones y cultura de la India, ha publicado varios libros sobre este tema. También ha ejercido como docente en revistas de divulgación y en publicaciones universitarias sobre sociedades, religiones y culturas del mundo. Preside la Raimuni Panikar Trust, fundación dedicada al intercambio cultural entre India y España y de apoyo a la educación a niños y niñas del sur de la India. Pues hechas estas presentaciones, ahora empezamos a reflexionar, como nuestras reflexiones, cada uno desde su punto de vista. Sobre esta vamos a retomar un poco la última punto que dejó Maite ahí un poquito en el aire, que era entre preservar un yoga tradicionalista y cultivar un yoga sin dogma dogmático, dónde situarnos actualmente y por qué. ¿Qué sirve más en el momento actual a la sociedad? Si quieren, puede empezar quien quiera, pero si queréis seguir el orden de presentación también está bien, Swami. No sé si hay dos yogas, no sé si podemos decir que hay un yoga tradicional, porque el yoga es tradicional. Si existe un yoga moderno, hay una serie de adaptaciones que la sociedad moderna o este mundo comercial ha ido haciendo del yoga tradicional. También la palabra laico. Hemos de comprender que el yoga forma parte de una tradición hindú donde el universo es sagrado, la vida es sagrada, desde la concepción, que es uno de los samskaras, de los rituales de paso, hasta la muerte, todo es sagrado, y el yoga nace en esta sacralidad. El laicismo, en todo caso, sería una reacción, posiblemente en algo que tiene el contexto es Occidente, a una iglesia que abarcaba todo, y el gobierno se separa de la iglesia. Esto en el hinduismo o en el mundo oriental, no sé si este ejemplo del laicismo sería adecuado. Si le queremos apartar del yoga su sacralidad y hacerlo como un producto solo para la salud, mi pregunta es, ¿estamos realmente haciendo yoga o estamos haciendo una pequeña terapia corporal? Esta es la gran pregunta. Ahí lo dejamos, sí. Y cualquiera puede hacernos su reflexión sobre este tema. Sí, bueno, antes de nada agradecer precisamente la invitación a esta reunión
Y siguiendo un poco la línea de Swami, yo lo que diría es que muchas veces las palabras son muy engañosas y son muy polisémicas, y cuando hablamos de yoga, hablamos de espiritualidad, hablamos de religiosidad, pues muchas veces no sabemos exactamente con claridad a qué nos referimos. Yo creo que en realidad lo que decía Swami tiene toda la razón, que en el mundo indio todos estos sistemas, vamos a decir, religiosos o de pensamiento, llevan asociado una parte práctica y además una cosmovisión de toda la realidad que nos rodea. En este sentido, esa secularización que estamos viviendo actualmente, podríamos decir que consiste de alguna manera en eliminar o quitar esa cosmovisión que tenía asociado tanto el yoga como otros tipos de pensamientos y quedarnos con esa parte práctica. ¿Y por qué digo que antes en India y en Asia en general están unidos? Porque a nosotros nos cuesta entender desde Occidente que en toda Asia la filosofía se practica, no solamente se estudia, es alguna actividad que exige una práctica. Esa secularización que estamos viviendo ahora mismo, lo que se está quedando es con la parte práctica y entonces se está eliminando esa otra parte conceptual, de cosmovisión, de visión del mundo, del hombre, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, convirtiéndola en una especie de técnica, una especie de techné, que es útil no solamente para la salud física, sino también para la salud mental. El problema, como decía Maite al principio, el problema es precisamente si eso es suficiente o realmente no satisface necesidades muy profundas del ser humano, con esa pérdida que se plantearía. Agustín. Me toca, también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que vamos a estar demasiado de acuerdo, creo aquí. Entonces yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. No, yo estoy 100% de acuerdo con lo que habéis dicho, pero sí es cierto que hoy en día el yoga, sobre todo aquí, pero también en India y en otros lugares, se entiende, se vive y se practica de formas muy diferentes. Y aunque a todas les llamamos yoga, y la pregunta que ha dejado en el aire el Swami es totalmente pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos seguir llamándolas yoga? Pero las personas las viven como tal. Y al final no tenemos que ser quizás los observadores desde fuera quienes digamos lo que es el yoga, sino si las personas viven el yoga de una manera o de otra. Yo en esto soy bastante abierto a entender que hay muchas formas de entenderlo, de vivirlo y de practicarlo. Dicho lo cual, no puedo más que suscribir vuestras posiciones y decir, sobre todo recomendar, que un conocimiento de la filosofía o del contexto espiritual en el cual el yoga estuvo incrustado durante siglos y que se fue desarrollando en congruencia con esta cosmovisión o con esta práctica espiritual, es lo que le ha dado precisamente la popularidad ahora en las transformaciones, no de Occidente, de la modernidad, que también ocurre en Asia. Pues sí, el yoga se ha convertido o los yogas, habría que quizás de pluralizar y hablar de una cultura yógica más que de el yoga. Y dentro de esa cultura yógica pues hay unas formas muy utilitarias de vivirlo, de entenderlo. Pues el yoga es bueno para la salud, pero fijaos que entendemos la salud de una forma alopática, de una forma científica según los estándares y los parámetros de Occidente. Todos sabemos, los que estamos aquí, y mucha gente lo sabe, que el yoga moderno, el yoga que arranca en el siglo XX, es un diálogo entre la modernidad y tradiciones de la antigua India, donde pesa mucho también aspectos de Occidente, de la mente racional, del cientifismo, el contexto colonial, la simetría que hay entre los colonizadores, prácticas como la gimnasia, el culturismo, el contorsionismo, la danza, todo eso entra a formar parte también de lo que hoy día llamamos el yoga postural, y ahí se dan unas transformaciones en las cuales todavía estamos
inmersos, de ahí que cada día aparezca un yoga distinto. Yo recomendaría, no tengo ningún inconveniente, que cada uno lo viva, lo entienda, y tiene sus ventajas también, luego podemos hablar. Pero estoy de acuerdo en que esa disociación que se hace con el contexto en el cual el yoga creció y cobró su sentido, pues creo que sería terapéutico, por lo menos, que las personas que practican yoga hagan el esfuerzo de conocer cuáles son los orígenes, cuál es la cosmovisión o las cosmovisiones en las cuales ha sustentado, qué otras prácticas asociadas, además de los asanas, están muy vinculadas, todos los yamas y niyamas, etcétera, y toda la parte meditativa del yoga. Creo que eso sería muy saludable para los distintos yogas. Yo quisiera decir que, habiéndoos escuchado, yo personalmente que me muevo en, le voy a poner una palabra que es en la vida real del yoga. Digo esto porque evidentemente tengo mucho contacto con decenas, diría cientos de personas a diario que viven el yoga, que se están formando, no solamente por la propia escuela que se referencia a mi persona, sino porque verdaderamente estoy en contacto también con otras escuelas, con otros jóvenes sobre todo. Si jóvenes también la franja de los 40, que vamos a decir que sí. Y que están en otras escuelas. Yo creo que se vive como una transición entre desvestir a esto que estamos llamando yoga o camino espiritual del yoga, de la cosmovisión no tanto tradicional, sino tradicionalista, que incluye pequeñas cosmovisiones de todo tipo que tienen que ver con las religiones y con los sistemas de pensamiento que se han desarrollado en la propia India, y como decías tú, que son filosofías que se practican. Y yo no creo que hay una intención, en mi experiencia, de percibir lo que se cuece, ¿no? No creo que hay la intención de desvestir de cosmovisión, sino de cambiarla. Y esto es algo que yo percibo, ¿no? Y cambiarla, renovar los valores, como decías tú, Agustín, de yama, de niyama, los valores sobre los que todos, incluso los que practican el yoga, vamos a decir físico, están de acuerdo en que hay un yoga que incluye muchas visiones del yoga, pero que está construido sobre estos valores éticos. Sinceramente no conozco a nadie que no lo piense así, ¿vale? Ahora, ¿cuál es esa cosmovisión que se está reconstruyendo? Si es que se está haciendo, no digo que se esté haciendo, pero que es mi percepción, y hacia dónde va, ¿no? Claro, pero tú estás en un centro de yoga, yo aquí veo una serie de símbolos sagrados, por lo tanto no hay una ruptura con la tradición, aunque no sea un centro tradicionalista, pero yo me voy a un gimnasio y no veo una gran diferencia entre pilates y lo que llaman yoga. Entonces hay muchos yogas, yo estoy de acuerdo en que no hay dos yogas, hay muchos yogas, y estoy de acuerdo contigo en que muchas personas que entran en el yoga para hacer estiramientos o porque me duele la espalda, y que si perseveran acaban viendo que ahí detrás digo, es una manera de decirlo, se abre todo un universo, y entonces empiezan a conocer los yamas, los niyamas, empiezan a conocer una tradición, y en el yoga 2.0, en el cual estamos ahora, muchas personas que no tenían ningún interés espiritual están entrando en la tradición hindú o en la meditación o en otras tradiciones gracias a esa popularización del yoga, que tiene grandes riesgos, como todos sabemos.
pero abre las puertas a un determinado número de personas y aquellas que quieran ya tomarán la vía para... Hay muchas posibilidades y eso en la India también ha sido así. Han habido muchos tipos de yoga, hay algunos más centrales, pero luego han habido otros métodos, otras formas de yoga abiertos a distintos colectivos y asociados con distintos colectivos. Ahora está pasando esto aquí a la velocidad que pasan las cosas en Occidente y en el siglo XXI, y con combinaciones que personalmente a mí a veces me parecen un poco esperpénticas, pero no soy yo quien las va a juzgar, porque insisto que gracias a eso, bueno, pues hay mucha gente que puede vivir una plenitud. Yo propongo un poco, para ir centrando, que me habléis, que nos habléis de aquello que no es irrenunciable, digamos, para traer al yoga, para que el yoga contenga, ¿no? No vamos a hablar de que hay unos yogas que no tienen apenas que ver con el yoga, estos técnicos totalmente y tal, y ajenos a todo ello, pero sí me gustaría saber para cada uno de vosotros qué es aquello que el yoga no puede dejar atrás. Yo diría que el yoga no puede dejar atrás, porque es la esencia del yoga, la aspiración a la absoluta infinitud. El yogi, antes hablábamos de creencias, de dogmas, el yogi no tiene demasiadas creencias. Una creencia es un vritti. El yogi quiere disolver toda creencia, quiere disolver todo dogma y quiere entrar en el sagrado espacio de su corazón, donde se encuentra con la absoluta plenitud. Esta aspiración, si existe en un ser humano, hay un yogi en potencia. Cuando esta aspiración no está allí, vuelve la pregunta, ¿estamos haciendo yoga o estamos aún en fases preparatorias? El yogi es el que aspira a este absoluto, que está en su corazón. Entonces pienso que esto es irrenunciable. Si no se aspira a esto, hay muchos tipos de movimientos inteligentes, Feldenkrais o muchos otros, que son muy beneficiosos para el cuerpo y no necesitan de este mumukshu, de esta aspiración al absoluto, que es parte de la esencia del yoga. Yo lo enlazaría justamente con una cosa que ha dicho Agustín, que yo creo que ha puesto desde mi punto de vista el dedo en la llaga, el acento, ¿no? ¿Por qué diferenciamos algo y decimos eso es yoga o eso es pilates o es gimnasia? ¿Qué es lo que realmente haría que algo fuera esencialmente yoga? Yo creo que en ese sentido, un poco en la línea que dice Swami, yo creo que recuperando esa idea de que el yoga es una práctica que conduce a través de una serie de métodos a una vivencia interna. Y cuando digo vivencia no es algo exótico, esotérico, difícil de comprender, sino es vivir en lo cotidiano, todo lo que nos rodea, de una manera diferente. Y esas técnicas, esa praxis, que consiste fundamentalmente pues, en esas posturas físicas, pero también fundamentalmente meditación y control respiratorio, eso es lo que va a producir en ese camino, en ese devenir de la práctica, el ir captando todo lo que rodea al que sigue ese camino de una manera que antes no lo captaba, y entonces se vive de una manera distinta. Y creo que eso es lo que hace que el yoga realmente podamos decir que eso es yoga. Luego estaría el problema de, que también lo hemos tocado, yo creo que lo podríamos abordar, que a mí me parece interesante, es esa religiosidad o esas creencias. Aquí hay una cosa que yo creo que es importante que tengamos en cuenta desde Occidente, porque tenemos una visión muy etnocéntrica. Hay religiones que son ateas, y eso se nos olvida. El budismo y el jainismo son ateos, y se consideran religiones. Por lo tanto, la idea o la creencia de Dios para la práctica del yoga, pues de alguna manera vemos que no sería necesaria, a pesar de que el sistema de Patanjali es teísta. Pero hay que recordar que también hay otras grandes corrientes que son practicantes de yoga y no tienen esa creencia en el teísmo, en un ser supremo. Y mi pregunta entonces yo la reformularía en ese sentido, en otro sentido. ¿Hace falta una ética
para practicar yoga? Porque lo curioso, o a mí por lo menos me ha llamado la atención, es que hay libros de yoga, sobre todo de yoga físico, de hatha yoga, que no incluyen ningún código ético. Por eso yo creo que es importante la vivencia interna y concebir si la ética realmente no es hablar de bueno o malo, sino es un obstáculo para ir vivenciando todo lo que nos rodea y el mundo de una manera distinta. Entonces yo creo que ese sería otro tema que a mí me ha llamado la atención, es el papel de la ética. Yo lo sustituiría, más que la idea del teísmo, por el de la ética dentro de la práctica del Muy yoga. interesante, sí. Esto es justamente lo que, cuando hablaba de la transición de una cosmovisión que incluye elementos a veces religiosos, a veces dogmáticos, lo que yo decía justamente iba por ahí, que aunque hay libros que no están basados en esta ética en la que está construido el camino yógico, lógicamente hay una transición y una evolución también en que esos valores éticos o esa ética de alguna manera evolucionen a nuestros tiempos, ¿no? Y se desvistan. Es una ética que se desviste, se está desvistiendo, bajo mi punto de vista, de la moralidad, ¿no? Y yo ahí por lo menos percibo una especie de transición, es decir, no se está tan interesado en no creer en nada, en no sacralizar algo, en perder la esencia, sino en modularla, a base de evolucionar los valores éticos o la ética en general a otros tiempos que estamos viviendo, otros retos que estamos afrontando, otros desafíos. No sé. No, sí, creo que estamos demasiado de acuerdo. Pero, por ejemplo, uno de los pilares de la ética del yoga y del jainismo, y de las Upanishads y del budismo, o sea, de la matriz índica en la cual se generan todas estas corrientes, es ahimsa, la no violencia. Bueno, la no violencia la podemos interpretar de maneras distintas y se ha interpretado de maneras distintas en la propia India durante siglos, y además no hay que interpretarla a la occidental, que tiende a ver universales. En la India las cosas suelen ser contextuales. Al guerrero no se le exige la ahimsa, sería una contradicción en términos, ¿no? Por lo tanto, esas traslaciones de la ética o de las prácticas asociadas al yoga o a otras espiritualidades al siglo XXI, creo que son valiosas siempre y cuando se haga con discernimiento, se haga con inteligencia. No vale cualquier cosa, vamos, creo yo. O sí que vale, yo en eso pues soy, mira, pues lo acepto, es la realidad, pero desde un punto de vista personal creo que hay que aplicar un poco de viveka, ¿no? de hacer discernimiento y trasladar al siglo XXI la no violencia o la veracidad o aparigraha, o los otros valores éticos o la pureza, shantosha, etcétera, los distintos aspectos. Quizás no hace falta que estén en el contexto tradicional en el cual nacieron, pero sin perderlos de vista. Hay que adaptarlos al siglo XXI, pero en algunos casos son totalmente trasladables. No hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Ahí sí que yo creo que tampoco tenemos que decidir nosotros, tiene que ser un ejercicio de concienciación, sobre todo de los maestros y de los linajes, de hasta qué punto vale cualquier cosa, ¿no? Y eso creo que debería ser una toma de conciencia que la cultura yógica moderna debería hacer.
porque si no acabamos lo que habéis dicho ambos, ¿no? Pues el yoga, pues si es como un pilates o como una gimnasia, pues estará muy bienvenido, ¿no? Pero esa excesiva asanización del yoga creo que ha sido muy positiva para acercarlo a un gran número de personas, pero conlleva los riesgos de que se quede en una mera práctica corporal. Yo ahí ese plus con inteligencia y con discriminación de rescatar, adaptando las prácticas y los valores tradicionales y las filosofías, si se quiere. Yo soy de lo que no prescindiría del yoga. A la pregunta que hacías, Pepa, es al comentario que hacía Vyasa. Personalmente, yoga es samadhi, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el Swami. Eso es como lo vivo yo. No me parece mal que hayan otras personas que lo entiendan, que lo practiquen de otra manera, ¿no? Pero si no pueden perder de vista que Vyasa dijo eso y que y que lo argumentó así y asá, creo que se enriquecería la tradición, la cultura yógica. Me parece muy buena la puntualización, porque sí que me gustaría también plantearos un poco la reflexión. ¿Cómo se puede explicar samadhi hoy en día a la gente que te viene al centro de yoga por primera vez, que no ha tenido contacto con el yoga, que no sabe de cultura de la India? ¿Cómo explicaríais samadhi? Con cultura india o sin cultura india, es un estado de no mente, es un estado de no pensamiento, donde el propio yo desaparece. El samadhi es el samadhi, no hace falta. El samadhi sí que está libre de todo contexto, porque está más allá de toda religión, de todo dogma. Pero perdóname, ¿cómo se lo explicas tú a un alumno que te viene por primera vez a tu...? No, el alumno que viene por primera vez normalmente no lo entiende, porque el samadhi no es... Si fuera comprensible no sería samadhi. ¿Cómo le dices a una persona? No, hay un estado de no mente donde no solo no está el mundo, no hay ninguna noción, y tú tampoco estás. Pues muy bien. Si no has meditado durante mucho tiempo, normalmente no lo entiendes. El camino. El camino, la práctica constante durante años. Nos parece que el que viene tiene que entender todo, no, y es irrisorio, no. Hay cosas que lleva años entender. Y cómo las entendemos el primer año no tiene nada que ver de cómo lo entendemos 20 años más tarde. Decimos, uy, yo pensaba que esto era así. No, es muy distinto, mucho más profundo. El camino implica una transformación interna, y sin transformación interna no hay yoga. Y ahora de aquí salto, si me permitís, al interesante comentario de Maite, de estas muchas personas que te encuentras como si quisieran transformar estos yamas y niyamas porque son demasiado tradicionales o antiguos. Yo me encuentro con completamente lo distinto, lo contrario. Personas que cada vez entienden más que es este ahimsa, que es este satya, que son estos valores éticos que no son subjetivos ni pertenecen al tiempo, son los valores del Dharma, del cosmos. Los valores con los que sustenta una sociedad sana y imagínate, aparigraha, ¿no? Acumular innecesariamente. El sistema capitalista se derrumba al instante con aparigraha. Con santosha es una transformación, pero claro, si lo queremos adaptar a mi empresa que solo quiere más ganancias, ¿de qué santosha hablamos? ¿De qué yoga hablamos? Si lo distancio ya y lo adapto cuidadosamente para que no vaya a transformar ni mi corazón ni mi vida. Y este es el peligro. El mundo moderno se está autodestruyendo. Solo tenemos que mirar un momento la televisión, mejor no mirarla, pero si la miramos, ¿qué vemos? Entonces, si queremos poner el yoga en este mundo moderno que se está autodestruyendo, fagocitando, entonces el yoga es como un intento de hacernos salir de esta visión ya decadente, de un mundo que no tiene salida, y volver a unos valores que llevan a un hombre, a una persona en armonía con el cosmos. Esto sería yoga. Si el yoga realmente llegase al corazón de las personas, habría un tremendo cambio.
No era tanto exactamente esto que yo quise expresar, sino precisamente que esos valores éticos no son los que yo percibo que se quieren tocar, sino su significado. Y para mí lo que yo vivo, es que hay muchísima gente muy interesada precisamente en abrir su corazón. Yo no percibo que sí que hay un mundo que, por cierto, siempre vemos fuera, nunca lo vemos dentro, ¿no? Y una sociedad que pareciera que se está autodestruyendo, pero hay más gente interesada en abrirse y tocar lo profundo de sí mismo hoy en día que cuando yo empecé, por ejemplo. Me codeo con más gente que tiene este anhelo pero sí percibo al mismo tiempo que los valores éticos que son universales, que están en la llamada filosofía perenne y que subyacen al Dharma universal. Y lo que pasa es que se viven de diferente manera y se construyen de diferente manera. Es como en mi introducción dije, hoy hay unos valores asociados con abandonar lo mundano y hoy se está transicionando a lo contrario. Me explico, a estar en primera fila de lo mundano y a vivir y abrir el corazón ahí, no pongo ese ejemplo bueno, no voy a entrar más, pero más he querido decir es esto que el eliminar los valores éticos. No sé. Bueno, una de las grandes transformaciones del yoga moderno va en ese sentido, ser menos renunciatorio y ser más mundano. Bueno, eso es una transformación, no digo ni buena ni mala, pero todo tiene sus ventajas y sus pérdidas. Es un yoga que se ha abierto, ha reivindicado más el cuerpo, lo cual también está bien. El yoga quizás más tradicional era demasiado quizás ascético para los estándares del siglo XXI, sobre todo de esta sociedad moderna. El yoga, sobre todo, esta es una transformación muy importante, se ha abierto a lo femenino, a la mujer. Y eso está transformando el yoga, también la incorporación de la mujer, o los yogas, yo insisto en utilizar el plural, incluso la propia visión de la naturaleza. Los yogas modernos son más benévolos, la prakriti es más amable, está ahí, no es una ilusión quizás para muchas personas. Por lo tanto, hay transformaciones interesantes en este yoga más mundano, más moderno, lo que creo, y yo vuelvo a insistir en que hay muchos riesgos en convertirlo en un mero producto de consumo. Es nuestra sociedad moderna la que tiene esa clarísima tendencia, pero al mismo tiempo, y lo habéis dicho todos, cada vez hay más personas más dispuestas a abrirse de corazón. Cuanto más capitalista, consumista y opresivo parece el sistema, más personas sensibles lo notan y buscan, y buscarán en distintas tradiciones, y ahí está el yoga, o ahí están los yogas. Por lo tanto, yo soy editor de libros, llevo muchos años publicando distintas tradiciones de yoga o de meditación budista, todas las posibles, y veo el interés que hay. En España, en el año 78, no meditaba mucha gente, ni practicaba yoga mucha gente, ahora hay muchísima más. La popularización tiene unos grandes riesgos. ¿El riesgo es el consumismo? ¿La sociedad consumista?
Este es uno de los grandes riesgos. Afortunadamente el yoga tiene 2.500 o 3.000 años de experiencia de lidiar con transformaciones, aunque retenga una esencia. Pero los contextos, está bien a veces tener una visión histórica, ¿eh? El yoga se ha transformado, se ha ido abriendo, sin perder, sin embargo, su núcleo, su objetivo, su esencia, que el Swami ha resumido muy bien. Y eso es lo que creo que ahora también se debe adaptar, sin duda alguna lo hará, lo está haciendo, y creo que estaría bien de que no perdiéramos de vista cuál ha sido siempre el objetivo del yoga. Y ahí no se diferencia tanto de otras prácticas de meditación o de contemplación de otras tradiciones, cuando vamos a ese núcleo. Me gustaría que también vosotros me contarais un poco, hablarais sobre el objetivo para vosotros. Swami ya lo ha dejado muy claro, el objetivo del yoga, digamos, visto por vosotros, ¿eh? No significa que sea diferente, sino que yo creo que cada uno lo puede explicar quizá un poco a su modo. Sí, desde mi punto de vista yo incidiría un poco lo que decía antes de que en la práctica del yoga, precisamente lo que produce es una transformación del sujeto que practica yoga y le hace, diríamos, por emplear un lenguaje del siglo XXI, procesar la información que nos llega de una manera diferente. Y yo creo que eso es, digamos, un efecto totalmente constatable, algo empírico. Y esa transformación nos hace relacionarnos con todo lo que nos rodea de una manera radicalmente distinta. Y eso ya de por sí tiene mucha importancia. Y yo creo que eso es precisamente lo que definiría el yoga. Que por eso yo hablaba no solamente de las posturas físicas, sino también es fundamental la meditación y el control respiratorio. Es decir, quizá estamos cayendo en una asanización del yoga, y yo creo que la otra parte es realmente, casi diría, desde mi punto de vista, más importante. Pero también querría señalar en ese sentido que es que en Occidente, a la hora de hablar y abordar estos problemas, tenemos de alguna forma a Descartes metido en nuestro ADN y tenemos esa separación de lo mental y lo físico, cuando realmente ellos, en Oriente, todo lo mental, salvo la consciencia, la autoconsciencia, también es material dentro del pensamiento del yoga. Y entonces eso no puede decir, bueno, esto es una curiosidad intelectualoide. No, es que entonces nos olvidamos que una asana no es un estado físico, o no es solo un estado físico, sino también un estado mental. Y entonces eso nos cuesta comprender, porque hemos hecho esa separación que es realmente errónea, no solamente desde el yoga, sino que yo creo que objetivamente está equivocada. Entonces, claro, la práctica del yoga, si lo ampliamos desde el punto de vista que acabo de decir, de los asanas, las posturas físicas como estados mentales, sumado a meditar y el control respiratorio, todo esto, al margen que discutamos qué es lo bueno, qué es lo malo, códigos éticos o no, lo que sí produce es una transformación en el individuo que yo creo que es muy importante al día de hoy y muy necesaria. Y yo añadiría, por situar un poco el contexto de lo que hablaba Agustín hace un momento, es que, sobre todo en Occidente, pero que también lo estamos exportando a todo el resto del mundo, hoy día ha surgido una nueva religión, que es la ciencia. Y entonces creemos que la ciencia nos da respuestas a todos. Eso es una crítica que es lo que se denomina el cientifismo. Y realmente es otro error, porque, como señala una filósofa británica, hay otras ventanas al mundo. Y esas otras ventanas al mundo, ella señala que es el arte y la religión. Y religión entendido en un sentido amplísimo de la expresión, es decir, el aspecto emocional, por así decirlo, del ser humano, que nos hace comprender internamente que todo lo que nos rodea no se acaba en nosotros mismos, sino que somos parte de una totalidad. Y en ese sentido, por eso yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, el yoga, practicándolo todo ese conjunto, esa transformación, esa forma de procesar esa información que nos llega, nos hace comprender que somos parte de una totalidad. Y eso yo creo que podríamos decir que estaríamos hablando de yoga propiamente dicho y no de una actividad meramente gimnástica. Muy bien. Maite, ¿tú quieres también hablar un poco del objetivo del yoga en tu propia...?
Bueno, en mi propia vivencia y en lo que intento compartir con las personas que vienen a formarse con mi propia experiencia, tiene que ver no con el samadhi, que me queda personalmente un poco lejano, un poco abstracto también. Quizá estoy todavía en esa parte de la no comprensión exactamente de su significado en relación a lo trascendente. Sin embargo, me interesa mucho tocar la humanidad de la persona, ¿no? Tocar en lo humano y precisamente sacralizar ahí, ¿no? De que el mundo y la humanidad que tiene tantas repercusiones y que es tan vulnerable y que es tan frágil y que se pueda transformar, pueda hacer un camino de transformación de manera que sacralice precisamente el mundo y la humanidad. Bueno, esa es mi manera de explicar un poco esto, y es lo que a tu pregunta de antes le diría a un alumno recién llegado. No todo esto, pero iríamos tocando esas teclas, ¿no? Me gustaría ir ya aportando la reflexión final a este estupendo debate, ¿no? Por parte de cada uno, y luego también ya daremos oportunidad a que las presentes puedan hacer alguna preguntita. Swami, ¿qué te gustaría decir aquí y ahora sobre este tema? Que los enseñantes, bien, tenemos la suerte que el yoga se ha expandido, ha llegado a muchas personas. El yoga tiene muchísimo que ofrecer y igual estamos usando una pequeña parte. Este reconocimiento de la plenitud absolutamente libre que existe en el ser humano, el yoga nos puede llevar allí, sacando ya las palabras samadhi o lo que queramos, apartado de todo. Entonces, que los enseñantes estén bien formados, y bien formados no es que sepan 4 cosas de las Upanishads o la Gita, que sean practicantes, que sean estrictos practicantes de este sistema, que les haga descubrir en ellos este gran tesoro. Solo aquel que lo ha visto puede comunicarlo. Si no, vamos repitiendo pautas, lecciones, pero son cada vez lecciones más lejanas. El yogi es el que muere en el silencio interior, aquel que desaparece y luego reaparece con una libertad. Entonces, qué bello sería, ¿no?, que estas formaciones, que estos profesores, más que saber cosas, escucharan esta voz del silencio, esta voz digamos, del samadhi. El samadhi no tiene voz, pero esta voz de la plenitud interior. Entonces el yoga se comunicaría. Entonces, aunque hiciéramos posturas o solo respiración, pero si esto está en el que enseña, la transmisión está allí, porque esta es la esencia del yoga. Entonces le pido a los dioses que rigen el cosmos que nos bendigan y que esto pueda ocurrir, que no nos quedemos en la letra, sino que el yoga pueda recuperar su esencia en este mundo moderno en el cual todos nos encontramos y todos estamos lidiando. En los lugares donde las tradiciones o los linajes están más marcados, esos problemas se soslayan mucho más fácilmente, y lo digo a alguien que no es un gran tradicionalista, pero reconozco que ahí hay un camino muy marcado, con una serie de... el mapa está muy bien trazado, por lo tanto estos bypasses y estas regresiones, hay gente que confunde los estados trascendentes en realidad con estados regresivos, esto Wilber lo dijo muy bien, como los dos estados son no personales, unos trans y otros pre,
tienen similitudes, pero en realidad uno ha trascendido y el otro ha regresado. Eso es el problema del siglo XXI, o del siglo XX y del XXI. Y eso me parece que es inevitable, porque no hay iglesias, no hay, y bienvenidos que no las hayan, pero entonces la responsabilidad es mucho más nuestra. Y ahí creo que es muy importante la discriminación, lo decía antes, o el tomar referentes, maestros, linajes, con solvencia, con coherencia. Yo creo que eso es un punto importante desde un punto de vista muy pragmático, incluso en la actualidad, y entonces realmente poder, como decía el Swami, aprovechar de las potencialidades que tiene el yoga y no solo quedarnos con una pequeña parte. Que bienvenida sea, que quien no utilice solo el yoga con unas finalidades muy físicas. Yo estoy totalmente, y publico libros al respecto, pero esa traslación sería inteligente. Sí, bueno, a mí quizá me preocuparía, o me preocupa, digamos, lo que yo podría llamar la desnaturalización del yoga. Es decir, estamos en un mundo absolutamente comercial, donde realmente todo es objeto de venta y compraventa, y recordemos incluso los intentos por patentar dentro de la propiedad industrial los asanas, que afortunadamente eso pues, se paró, pero está ahí, y es otro hecho, y entonces yo creo que es un riesgo que hay que ser consciente de ello para precisamente poder mantener la vitalidad del yoga, que todo el mundo estamos totalmente de acuerdo que tiene una antigüedad gigantesca. Y tiene esa antigüedad y ha sobrevivido y es tan transversal porque está basado en algo totalmente real. Es decir, vamos a decirlo empleando palabras vulgares y cotidianas, funciona. Es decir, transforma al individuo. Sí, o sea, no es algo. Y hay infinidad hoy día de trabajos de neurociencias donde se muestra objetivamente que los beneficios, incluso no ya de salud, sino a todos los niveles de la práctica del yoga, son algo reales, no es algo imaginario. Y entonces yo creo que es muy importante no perder todo ese aspecto, pero yo creo que por eso la labor de personas como Agustín o del Swami, desde diferentes perspectivas, aportándonos lo que son textos clásicos, lo que decían los clásicos, la parte práctica, reflexionando sobre todo ello. Yo creo que es muy importante que no se diluya ese núcleo esencial al que me he referido antes de lo que sería el yoga, ¿no? Muy bien. Aquí estamos practicando yoga ahora, Por supuesto. Eso creo que es una forma gráfica de ilustrarlo. Yoga de la acción, de la palabra. Además, Thich Nhat Hanh dijo últimamente, el siguiente Buda será la comunidad, será una comunidad. Y estamos practicando esa especie como de recorrido que no es usual en la tradición de yoga. Simplemente en los linajes normalmente, lo que yo he vivido, el maestro se pone e imparte su verdad, pero no está en la reflexión. Y esto es algo nuevo, por ejemplo. Dentro de los yogas, como tú dices, Agustín, es algo que es nuevo. Poder permitirse incluso la reflexión o algún tipo de cuestionamiento, esto es impensable, era impensable en un tipo de yoga. Y por decir yo algo más, estoy completamente de acuerdo contigo de que pues las escuelas que practicamos también el Hatha Yoga, es muy importante recordar, y lo voy a decir porque me gustaría que quedara, ¿no?, que es necesario que el trabajo con el cuerpo esté conectado absolutamente con el recorrido de transformación, con la meditación, porque el asana es, tú lo dijiste en algún momento, un estado, y así debe vivirse.
Si queremos, y es una de las cosas que yo no desvistiría al yoga de esto, de esta esencia, de que el trabajo con el cuerpo es como una herramienta para el gran yoga que está dentro, como dice Swami, de la plenitud del corazón. Esta palabra me cuadra, ¿no? La plenitud de lo que somos, ¿no? Y dar esta dimensión plena. Y bueno, pues es un camino el cuerpo, pero es un camino. Yo me gustaría hacer una pequeña reflexión, Maite. Has comentado que no se permite, es decir, que el maestro da la enseñanza y no se permite que el discípulo recapacite, dude, reconsidere. Esto no es cierto. Date cuenta, la Bhagavad Gita, capítulo 18, toda la enseñanza, sí, es verdad, larguísima. Ahora tú haz lo que consideres, le dice Krishna a Arjuna después de la enseñanza. A veces revestimos el yoga del dogmatismo de las tradiciones monoteístas, que lo que es, pero así no es Oriente. El maestro da la enseñanza y el discípulo tiene que hacer esta enseñanza suya, con sus tiempos, a su manera, a través de un trabajo interior. Pero no es decir, esto es así, punto. No. Yo te doy esta enseñanza, luego tú debes de... Y se permite la duda, se permite la... Hay libros, textos que son incluso confrontaciones de distintas escuelas. O el discípulo que sigue preguntando, sigue indagando. ¿Por qué? Porque su comprensión no termina... No se trata de creerse nada. El yoga no quiere que tengas creencias. El yoga quiere que... Agradezco mucho la aclaración, Swami. Que tengas el reconocimiento directo de tu plenitud, no una creencia. ¿Una creencia qué sería? Un peso. Los yogis no creemos en nada, en el buen sentido. Yo lo decía más por las vivencias que yo he tenido dentro de los linajes que yo también he seguido, aunque luego siempre es como el discípulo puede cuestionar algo, pero lo puede cuestionar preguntando, no elaborando su propio proceso de pensamiento, pero agradezco porque es verdad que, por ejemplo, el Bhagavad Gita es una muestra de esta duda. Y las Upanishads y muchos otros textos. Aquí está la enseñanza, sí. Ahora tú procede, ¿no? y ves incorporando lo que puedes, claro. Swami, muchísimas gracias. Me ha conmovido la palabra ecuanimidad, es decir, la búsqueda de ese equilibrio que nos hace tanta falta y creo que el yoga nos ayuda. Y mi pregunta es, ¿hay esperanza en que haya una elevación mayor de conciencia entre esta desvirtualización del yoga que yo la vivo con mucha tristeza, porque yo también voy a algún gimnasio y los profesores de yoga pues hacen un yoga muy físico, entonces casi que prefiero hacerlo por nuestra cuenta, ¿sabes? Porque yo no quiero perder ese camino, porque yoga no significa camino, verdad, bondad y belleza. Entonces la pregunta en concreto era si Swami crees que hay esperanza. Hay mares de esperanza. Mares. No solo esperanza, sino certeza. El yoga te lleva a este reconocimiento interno, claro. Recuerda que el yoga está en el Dharma. Y el Dharma, como dicen los textos antiguos, es el soporte del cosmos. El Dharma está presente. Puede haber un momento de semioscuridad o confusión, sí, pero el Dharma siempre existe. Y algo que un buen yogi nunca pierde es la esperanza. Y sabe que vive momentos, mira, hoy tenemos calima y menos luz. Cada día es como es, cada época es como es. Pero esta potencialidad del ser humano de experimentar esta plenitud existe siempre. Solo es encontrar el proceso, el medio, la enseñanza y establecerse en ella. Muchísimas gracias. Y una pregunta para ti muy cortita. Una pregunta para ti, Maite, muy cortita. ¿Qué vienen las personas buscando cuando vienen a una escuela internacional de yoga?
Mi experiencia es que no vienen buscando, es un 10% de personas que vienen buscando solo lo físico. Verdaderamente es lo que yo percibo. El resto, el 80-90%, vienen buscando ese algo con mayúsculas, al cual cada persona va a poner luego su propio nombre, su propio proceso, su propio camino, pero yo le diría ese algo que tiene que ver con lo profundo del ser humano, y esta es mi experiencia. Gracias. Y mi pregunta era para Swamiji, si considera que estos caminos de linaje puro, de tradición yógica, si encontramos un referente que pueda transmitirlo con esta pureza, una persona del mundo moderno, con su trabajo, con su familia, puede seguir este camino yógico, integrarlo en su vida y ir hacia este camino, hacia la libertad, la plenitud, la liberación, que es el camino del yoga, que es su objetivo. ¿Esto es posible en Occidente, una persona con una vida común? Claro, claro. Desde la antigüedad tenemos dos grandes margas o caminos, pravritti y nivritti. El camino de estar involucrado en el mundo con las obligaciones, la familia, los hijos, la sociedad generando abundancia, y aquel que renuncia. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos iguales. Y hay quien tiene este profundo sentimiento de alejarse de todo para tener todo el tiempo para la práctica, pero otro siente que ama a una mujer, quiere crear una familia, quiere generar un negocio. Aún y así, con estas obligaciones, puede ser un gran yogi. Y en India tenemos muchísimos ejemplos de grandes yogis con su familia, su pequeño taller de artesanía, llevando una vida noble, digna y estando en espacios de plenitud interior. Claro que sí. Y los tiempos actuales no son distintos. Todo es esta nueva concepción yoica, dejar que abarque tu mundo, que transforme tu mundo. El mundo es como lo percibimos. El mundo puede ser sagrado si sacralizamos nuestra visión. Y es un mundo sagrado en medio de Madrid, haciendo un trabajo, cogiendo el autobús y regresando, pero con esta visión y con una cierta práctica, claro, que es lo que sustentará esta visión de ti mismo y del mundo. Sí que es posible. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta desde mi punto de vista, no con tanta sapiencia como ustedes sobre el tema, pero ¿ustedes no creen que el yoga tiene una responsabilidad muy grande para inmiscuirse en una dinámica del siglo XXI, donde obviamente la parte económica tiene envuelto a todo el mundo, tenemos necesidades económicas que no todos estamos preparados para separarse un poco de ello? Y este tipo, yo no conozco a nadie que no quiera practicar yoga sin una búsqueda más allá del puro ejercicio de estiramiento. Yo quiero hacer una pregunta también, y la voy a hilar con la tuya para que ya respondan nuestros invitados e ir terminando, ¿no? Yo quería también, no solamente al hilo de esto, preguntar también a Emilio concretamente, ¿cuál es ese yoga que hay en la universidad? ¿Cómo es? ¿Qué visión hay, ¿no? Y enlazo con su pregunta un poco de qué puede hacer el yoga, y etcétera. Sí, bueno, yo contestar un poco a tu pregunta primero y así luego ya lo enlazo con la tuya. Yo más que responsabilidad emplearía la palabra herramienta. Es decir, ¿por qué razón? Siempre hay un debate que ya es antiguo, si para transformar los problemas en general del mundo, y esto queda muy ampuloso, pero hace falta cambiar las estructuras sociales, cambiar el mundo, o bien cambiar el individuo. Quizá la respuesta sería un punto medio, es decir, ambos. Y en ese sentido yo creo que el yoga, en el sentido de cambiar al individuo,
yo creo que es una herramienta poderosísima. Lo estamos viendo en otros ámbitos, por ejemplo, la extensión y la difusión gigantesca de mindfulness. Es decir, se está expandiendo absolutamente. ¿Pero por qué? Porque, evidentemente, lo que señalaba antes es que objetivamente, de una forma real, es eficaz. Funciona. Y el yoga, doblemente, precisamente. Bueno, pues en ese sentido yo creo que es una herramienta gran transformadora del individuo, con independencia de que a lo mejor, además, es necesario cambiar muchas estructuras sociales que evidentemente van contra el individuo, pero sería otro ámbito, por así decirlo. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el yoga es una herramienta poderosísima y altísimamente eficaz. Y yo creo que puede prestar, como lo ha hecho siempre, unos servicios impagables, únicos. Y ahora yo enlazándolo con tu pregunta, ese es un tema también clásico entre esa esquizofrenia, por así decirlo, o esa separación entre el mundo práctico del yoga y el mundo académico. Y eso es real. Es decir, el mundo académico hay que reconocerlo, y a mí no me importa reconocerlo públicamente, no quiere saber nada digamos, de los practicantes de yoga. Me lo temía, ¿eh? Sí, vamos, sí, yo lo confirmo y doy fe de ello. Doy fe de ello. Y viceversa también, pero yo diría que viceversa también. Sí, es decir, que no también, es... y no hago ningún juicio de valor, ni bueno ni malo, no, es un hecho. ¿Por qué razón existe dos mundos irreconciliables? Desde el punto de vista académico, yo lo que creo es que un poco yo volvería, por poner un simple ejemplo, muchas veces cuando el método académico, vamos a decir científico, lo que busca es contrastar las afirmaciones que se hagan. Y precisamente cuando encuentras, desgraciadamente, muchos textos, primero, se emplea un lenguaje que no sabes cuál es su significado. Es decir, incluso en textos indios yo me he encontrado traducciones, por ejemplo, cuando hablan del yo individual como el alma. Bueno, es un error objetivo. Es decir, la palabra alma habría que erradicarla en ese sentido de la filosofía india. Habría que hablar más bien de un yo individual que sea ficticio, etcétera, etcétera. Pero hay palabras que no tienen ningún sentido. Incluso la palabra pecado. Tú dices, mire usted, esto es un error. Y yo lo puedo demostrar, porque yo voy a los Yoga Sutras y cuando alguien me dice qué es meditar, pues yo le enseño un aforismo donde dice, y lo justifico. Es decir, mire usted, en el aforismo número tal viene la definición de qué es meditar. Se acabó. Y las quejas a Patanjali, que evidentemente no está, no hay nada más que discutir. Entonces, ese método académico es cómo funciona el mundo académico y científico en general. Podemos decir cualquier cosa. Lo único que le pide a alguien, digamos, científico que siga un método científico, demuéstremelo. Y simplemente no pide nada más. Y el problema es que en la parte práctica hay muchas veces que uno pues no puede justificar lo que está afirmando. Y entonces por eso uno dice, bueno, yo esto me alejo. Se quede ahí. Yo ahora voy a criticarme a mí mismo, porque yo estoy en el lado académico, obviamente, y ya voy a criticarme. Evidentemente estamos hablando de que en la práctica del yoga, o que la filosofía en ese sentido, o el yoga en general, como todos los pensamientos orientales, se practican. ¿Cómo hablar de algo que no se ha vivido realmente? Aunque sea una experiencia subjetiva, aunque incluso sea una experiencia que luego no se puede poner con palabras y que al poner palabras ya la desvirtuamos. Este sentido viene perfectamente definido al final también en Wittgenstein, en el Tractatus, al final cuando habla de qué es lo místico, que es justamente coincide con todo esto que estamos hablando. Es aquello que está más allá del lenguaje. En cuanto ponemos lenguaje, ya deja de serlo. Limitamos. Hay que vivirlo realmente, porque ni se puede transmitir, ni se puede contar, porque lo que yo cuente o transmita ya se ha modificado, y por lo tanto hay que practicarlo. Pero hay muchas formas también de practicarlo. También, evidentemente, el estudio también es una forma de practicarlo, en ese sentido. Los pandit, evidentemente, se podría decir que son grandes eruditos y además reflexionan sobre lo que están viviendo.
Entonces, yo creo que desde luego habría que romper de alguna manera esa dicotomía, pero hay que analizar el porqué para poder dar ese paso. Gracias. Vamos a terminar porque efectivamente vamos muy mal de tiempo. Yo no sé si queréis, luego seguimos y seguimos charlando y los que se puedan quedar que se queden y los que no. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Esperamos contar con vosotros en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.